Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por este día, 14 de junio. Gracias porque nos ha brindado vida, salud, nos ha guardado, nos ha protegido nuestras entradas y salidas. Gracias a Dios porque ha proveído nuestras necesidades. Gracias a Dios porque ha cuidado a nuestros hermanos en Cristo y amigos y conocidos que están en el área de salud. Damos muchas gracias a Dios también porque poco a poco nos está pudiendo ayudar en cuanto a los trabajos, negocios que se van abriendo, que van avanzando. Y damos gracias a Dios por nuestras autoridades también. Sigamos pidiendo por ellos, sigamos pidiendo por nuestros hermanos y conocidos que estén trabajando en el área de salud, para que Él los siga guardando y protegiendo. Sigamos orando por aquellos que están enfermos, aquellos que están en recuperación, aquellos que, económicamente hablando, anímicamente hablando, pues no la están pasando bien. Y sigamos orando por todos ellos, por nuestra iglesia, por que se llegue el tiempo de volver a reunirnos también, pero claro, con las medidas necesarias que tengamos o que debamos tomar. Al igual, pedir por nuestras autoridades para que ellos, en el momento que determinen que podamos avanzar, pues que así sea. Damos muchas gracias a Dios también porque nos ha permitido llevar a cabo este mensaje por los medios de comunicación, por lo que son Facebook, YouTube, y gracias a Dios porque en parte todos estos medios se han usado para llevar el mensaje a aquellos que no conocen a Cristo, a aquellos que tal vez nos da un poquito de temor invitar a la iglesia o simplemente no habían querido venir. Bueno, esos son medios muy importantes que se están dando para que podamos también esparcir lo que son el mensaje de salvación y al igual buenas nuevas para sus vidas. Vamos a tener una oración en este momento para iniciar este culto de este día. Les pido por favor cerremos nuestros ojos y nos pongamos en oración delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido paciente y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque aún y dentro de esta situación, esta pandemia, Señor, tú cuidas nuestras vidas, porque nos provees, nos das más de lo que merecemos también. Te damos gracias, Señor, porque nuestros hermanos en Cristo poco a poco se han ido recuperando, Señor, económicamente hablando, Señor, sus trabajos, sus negocios. Gracias, Señor, te damos por aquellos hermanos que han estado enfermos, Señor, aquellos que han tenido alguna situación especial y tú les permites recuperarse. Gracias porque no ha llegado a más. Y gracias, Señor, porque tú estás, todo lo tienes bajo tu control, Señor. Gracias te damos por nuestras familias, Señor. Gracias te damos por nuestros amigos. Gracias te damos por nuestros conocidos, Señor. Gracias por este medio que permite que tu palabra sea expresada. Y gracias, Padre, porque la pandemia y toda esta situación no ha detenido, Señor, tu mensaje de salvación, sino al contrario, Señor, que se ha hecho más presente en los hogares por medio de estas redes sociales, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque aún y a pesar de que no hemos podido reunirnos, Señor, estamos todos en oración, Señor. Hay grupos de oración, hay grupos de personas que se reúnen, que platican, que conviven por los medios electrónicos. Y te damos gracias, Señor, porque también tenemos esa facilidad para estar en contacto con los demás. Gracias, Señor, porque tú permites, Padre, que nuestra iglesia siga adelante. Te pedimos que en el tiempo que tú lo permitas, Señor, podamos volver a reunirnos con las medidas necesarias. Y, Señor, que sea de gozo para nuestras vidas, que sea de gozo para nuestros hermanos, Señor, también. Ayúdanos a ser prudentes también, Señor, en todo lo que hagamos. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor, y conoces nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de maldad y pecado, Señor, porque muchas veces te ofendemos de pensamiento y de hecho, Señor. Perdona a aquellos que también nos ofenden a nosotros o buscan mal contra nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre, para que lo que sea el día de hoy sea para honra y gloria tuya, Señor, y sea de bendición para las vidas de nuestros hermanos, al igual para las nuestras. Y gracias, Señor, por el equipo también que se encarga de este tipo de grabaciones, porque es para honra y gloria tuya todo este trabajo. En tus manos nos ponemos, Señor, y permite que tu mensaje y tu palabra sea para nuestro corazón, Señor, y que traigas bendición a nuestras vidas, Señor. Síguenos guardando en tu mano, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de esta oración, hermanos, vamos a entonar un himno que tiene por nombre Castillo Fuerte. Preparamos nuestros corazones para honra y gloria de nuestro Dios. Castillo fuerte,
Muy bien, damos gracias a Dios por este himno. Vamos a pasar a la lectura del día de hoy y les voy a pedir por favor que busquemos en sus Biblias Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Les voy a dar 5 segundos para que lo busquen. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Muy bien, vamos a tener esta lectura. Les voy a pedir por favor me sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído. Les voy a invitar nuevamente a tener lo que son el siguiente canto de este himno que tiene por nombre En la cruz. Preparamos nuevamente nuestro corazón y alabemos al Señor para honra y gloria suya. Que Dios los bendiga. Medio el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, ando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Ricardo Reséndiz para que nos traiga el mensaje por medio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan buen día. Buenos días, hermanos, en este domingo, día del Señor, 14 de junio. Y hermanos, pues seguimos orando para que muy pronto las autoridades puedan ya darnos la oportunidad de estar en su casa de oración como congregación. Tal vez separaditos, siguiendo las indicaciones, pero todos juntos en el mismo lugar para alabar al Señor. Vamos a orar en esta mañana por el sermón.
Padre, gracias, porque tú nos das la oportunidad de servirte, y en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú bendigas tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor, úsame, y que pueda ser bendición, Señor, a mis hermanos, a tu iglesia, y que, Señor, podamos a través de este tema pues despertar el interés o más interés por tu obra. Bendice tu palabra, bendíceme y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana es tiempo de pensar en misiones. El texto está en Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41, que ya fue leído. Entonces voy a pasar a la idea exegética de este pasaje. En este pasaje de Hechos 15, encontramos al apóstol Pablo animando a su compañero Bernabé para realizar un segundo viaje misionero, visitar las ciudades donde ellos habían anunciado el Evangelio. Sin embargo, hay algunas diferencias con respecto a este viaje, por si los acompañaba o no Juan Marcos. Bien, finalmente cada uno de ellos decidió salir a predicar con rumbo distinto. La idea que quiero compartir y el decir que es tiempo de pensar en misiones, déjeme decirle, hermano, hermana, no cabe duda que en la obra misionera hay diversos elementos para que se pueda realizar con éxito. Sin embargo, en el testimonio de Pablo y Bernabé podemos encontrar que no se descartan las dificultades, los problemas, y que aún con esas dificultades podemos llegar a la meta, que son las misiones. El tema es elementos que conlleva un proyecto misionero, basado en este pasaje. Y quiero iniciar con unas preguntas. La primera de ellas: ¿cuándo fue la última vez que viajó? No me diga dónde, simplemente ¿cuándo fue la última vez que viajó? ¿Qué tipo de viaje era? Puede ser de placer, de negocios, de trabajo, por salud, o también, tenemos que decirlo, ¿cómo se llaman esos viajes donde son llevados presos? ¿Por qué digo esto? Pues de hecho, el apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros y un cuarto viaje donde fue llevado preso a Roma. Pablo vivió y experimentó de todo en cada uno de esos viajes. Pero estoy seguro, hermanos, que Pablo supo disfrutar cada uno de esos viajes al máximo, específicamente porque lo hacía por el Señor. En el tiempo que he estado sirviendo al Señor, Él me ha permitido realizar diferentes viajes, algunos de placer con la familia, otros de trabajo, ninguno por ser llevado preso, hay que aclarar, pero muchos de esos viajes han sido viajes misioneros o que tienen que ver con la obra de Dios, y esos viajes han sido de mucha bendición para mi vida, ya que han marcado mi ministerio
de una u otra manera. El hecho de ver la necesidad que hay en cada lugar, hermanos, tiene mucho que ver. Y definitivamente son muchos los elementos que conlleva hacer estos viajes. Pero la experiencia de cada uno de ellos, hermanos, anima, fortalece y bendice al pueblo de Dios, a su iglesia. Hermanos, es tiempo de pensar en misiones. Y es por eso que quiero compartir algunos elementos necesarios que conlleva el ministerio de misiones. En esta ocasión, el bosquejo lo estoy aliterando con la letra P. Punto 1. Preocupación por las almas. Esto conlleva un proyecto misionero. Preocupación por las almas. Dice versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pasa el tiempo volando. Acabamos de cumplir un año como iglesia. ¡Qué bendición, hermanos! Felicidades a todos los que formamos parte de esta iglesia, Iglesia Bautista Fe y Gracia. Hermanos, pasa el tiempo volando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por las almas? Según datos históricos, este segundo viaje misionero, estamos hablando del segundo viaje, este viaje se hizo en el año 49-50, aproximadamente, después de Cristo. Había pasado, por lo menos, o mínimo, un año desde el primer viaje misionero, también que fue por el año 46-48, después de Cristo. Había pasado mínimo un año, y aún permanecía, hermanos, la preocupación por los hermanos, la preocupación por las almas ganadas en aquel primer viaje. Ahora tenemos nosotros, con este primer año que Dios nos permite tener, ahora tenemos que buscar, hermanos, la manera de expandir o que se expanda el evangelio a toda criatura desde nuestra iglesia. A toda criatura, como dice su palabra. También estamos hablando de planeación en común acuerdo. Hermanos, mire el pasaje. Volvamos a visitar. No era una cosa nomás de decirlo, hay que planearlo. Pablo tenía muy definido este ministerio, hermanos. Él sabía todo lo que conlleva. El decir, volvamos a visitar, es porque él ya tenía algo planeado. Planeación en común. Por lo pronto, y en primera instancia, Pablo y Bernabé estaban de acuerdo en el proyecto de este viaje, de este segundo viaje. Imagino yo que ya tenía Pablo fechas, lugares, costos, medios de transporte, lo que había, etc. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siguiera siendo anunciada en todo lugar, específicamente en los lugares ya visitados. Y, hermanos, me llama la atención en estos pasajes para ver cómo están. Esto habla, hermanos, de la preocupación que tienen por sus hermanos. Para ver cómo están. Aquí es
donde radica la verdadera preocupación por las almas. Yo sé que es muy importante que las almas sean ganadas para Cristo. ¡Qué bueno! ¡Amén! Sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, eso no es todo. Y su crecimiento, su alimento espiritual y su discipulado, claro que tenemos que preocuparnos por ellos. Por eso Pablo dijo, para ver cómo están. Segundo punto, problemas y oposición dentro del proyecto. Acuérdense que cada punto inicia con la letra P. No se le olvide eso porque al final quiero mencionar algo al respecto. Problemas y oposición. Versículos 37 y 38. Dice, y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia en el primer viaje y no había ido con ellos a la obra. Hermanos, tenemos aquí una discusión, una diferencia. Pablo y Bernabé, hermanos, ellos eran buenos compañeros. Pablo definitivamente amaba a Bernabé. ¿Sabe por qué? Hermanos, Bernabé había ayudado a Pablo en sus comienzos, cuando recién convertido, cuando todo el mundo le tenía miedo a Saulo. El que se atrevió a acercarse y darle la mano y ayudarlo y animarlo y acercarlo fue Bernabé. Eran buenos compañeros, muy buenos compañeros. Y los dos habían realizado aquel primer viaje misionero juntos. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que podemos ver son prioridades. Podemos ver prioridades, hermanos. Hermanos, un proyecto misionero de misiones o ayudar a un misionero, hermanos, deben ser de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos hacerlo. También las prioridades deben ser en común acuerdo a la madurez espiritual de la iglesia, pero de acuerdo a la madurez espiritual de sus líderes, hermanos. La iglesia tiene que ir creciendo, la iglesia tiene que ir madurando, y en esa madurez, hermanos, es cuando podemos ver cuáles son las prioridades. Y la obra del Señor, la obra misionera, debe ser una de ellas. Deben ser de acuerdo a un proyecto avalado por la iglesia. No es una decisión de algún miembro, de algún líder, del pastor. Debe ser en común acuerdo de la iglesia, hermanos. Ahora, para esos proyectos se requiere preparación también. Recuerden esto, hermanos. Si usted lee la historia del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, usted se puede dar cuenta que en el primer viaje misionero fue el Espíritu Santo el que escogió. ¿Se acuerdan? Apartadme a Saulo y a Bernabé para esta obra. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados según la voluntad de Dios. A los ojos del Señor, ellos estaban listos y estaban preparados. Y para Pablo, hermanos, atención en esto, y para Pablo, Juan Marcos no estaba preparado para este segundo viaje. ¿Por qué?
Porque ya tenían la experiencia de que Él los había abandonado, hermanos, en el primer viaje. ¿Se da cuenta? También tiene que haber participación. Hermanos, aclaramos, y que cada quien se quede esto en su corazón, lo que quiero mencionar. La participación en la obra del Señor es un privilegio. Es un privilegio, ¿no? Lo que sea que haga para el Señor, especialmente para la obra misionera, para la obra del Señor, hermanos, es un privilegio, no es una carga ni una obligación. Juan Marcos decidió retirarse voluntariamente y nadie le obligó a quedarse, hermanos. Pero tampoco estaban obligados a aceptarlo en ese segundo viaje, dada la experiencia. Pablo, Bernabé e incluso Silas, aquí se menciona a Silas, e incluso Silas fueron aprobados por Dios. ¿Por qué digo esto? Ahorita se lo voy a explicar en estos mismos pasajes, hermanos. Mire, Juan Marcos no fue aprobado por Pablo. Y quisiera decir, tampoco fue aprobado por los hermanos de la iglesia, hermanos. Más adelante les voy a decir por qué. Así que, hermanos, tengan de su conocimiento que en la obra misionera hay problemas y oposición. Ya lo sabemos. Número 3. Puntos de vista diferentes, pero respetables. Hermanos, estos son elementos también que conlleva proyecto misionero. Puntos de vista diferentes, pero respetables. Sabemos que en la iglesia del Señor, por ejemplo, hoy en día, vamos a decidir, hermano, queremos pintar la iglesia, ¿ok? Eso se decide en una sesión de negocios, si es que la tienen. Y entonces, en la sesión de negocios, decimos, hermanos, queremos pintar la iglesia. Muy bien, allá un hermano, yo propongo que la iglesia se pinte de color blanco. Muy bien, alguien secunda, allá secundaron. Muy bien, algo más, hermanos, yo propongo, nunca falta alguien así. Hermanos, yo propongo que la iglesia sea pintada color negro, por dentro y por fuera. Hermanos, ¿se da cuenta de lo que está proponiendo? Hermano, es su punto de vista. Es respetable. No hay necesidad de pelear, hermanos. Simplemente hay alguien que lo proponga. Hermanos, ¿sabe una cosa? Si hay quien lo propone, quien lo secunda. Pero todavía apelamos al Espíritu Santo que mora en el creyente y en la congregación, la mayoría de votos. Y entonces ya se secundó que se pinte negro y se pone a votación. Hermano, pero ¿cómo se va a pintar negro? Bueno, no discuta, simplemente de su voto. Lógico, hermanos. La mayoría dice blanco. Y entonces se pinta de blanco la iglesia, hermanos. No hay necesidad de discutir o pelear, hermanos. Es respetable. Son puntos de vista. Pero tenemos que ver qué es lo que es lógico y qué es lo que concuerda con la voluntad del Señor y que la iglesia también esté de acuerdo. Hermanos, en esta ocasión, en esta situación, hubo puntos de vista diferentes, hubo desacuerdo. Dice el versículo 39. Y hubo
tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Muy bien, hermanos, pensamientos diferentes, con planes diferentes, pero el objetivo, la meta, era el mismo. Claro, cada quien a su manera, pero Dios iba, o el tiempo, Dios iba a manifestar con quien estaba de acuerdo. Hermanos, si bien es cierto que cada cabeza es un mundo, y por lo tanto pueden pensar diferente, y también pueden tener diferentes metas si quieren, pero una meta es la correcta, y es la que tenemos que buscar en conjunto, hermanos. En la iglesia, hermanos, no podemos decir que son muchas cabezas para decidir. No, hermanos, podemos pensar diferente. Pero, hermanos, hay una cabeza que es Cristo. Y en común a esa doctrina o a esa enseñanza de que Cristo es la cabeza, hermanos, esa debe ser nuestra meta, honrar y glorificar su nombre. Nuestra meta como iglesia, yo le puse aquí, hermanos, es el engrandecimiento de la obra del Señor, el engrandecimiento de su reino, predicar el Evangelio, ir a todo el mundo y hablarle a toda criatura para honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, aún con nuestras diferencias, tenemos que buscar esa meta en Cristo como iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener presente también, hermanos, son los principios bíblicos. Hermanos, principios bíblicos antes que mis sentimientos personales. No es lo que yo siento, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no es lo que yo pienso. No, hermanos, es que dice la palabra de Dios en cuanto a su voluntad en la obra misionera o en la obra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, por el bien de la obra de Dios, tenemos que buscar un común acuerdo. Por el bien de la obra de Dios, hermanos, debemos tomar decisiones con sabiduría. Mire, decisiones que honren a nuestro Dios. Antes de continuar, yo aprendí y sigo aprendiendo, hermanos. Cuando estés enojado, no tomes decisiones. Espera a estar tranquilo, a pensar, meditar, checar, y entonces puedes tomar decisiones. Enojado no. Hermanos, decisiones que beneficien al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Decisiones que enriquezcan y expandan el reino de Dios. Al tiempo, hermanos, otra cosa que incluye aquí es: probarán con hechos. Al tiempo, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Se prueba con hechos. ¿Quién tiene la razón? Hermanos, Dios se manifiesta en gran manera sobre aquellos que hacen su voluntad. Y en este caso, de Pablo y Bernabé, se los hizo saber. Miren,
Número 4. Propósito y presupuesto. No quise hacer 2 puntos. Uno solo los uní. Propósito y presupuesto para el proyecto misionero. Mire, versículo 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, podemos ver el permiso de Dios. ¿Y sabe cómo lo podemos ver? A través de la iglesia, a través de los hermanos. Déjenme le explico. Observemos bien este pasaje. Dice, hay una gran diferencia entre tomar y escoger. ¿Ya lo vio? Un versículo anterior dice, Bernabé tomando a Marcos. Y este versículo 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas. Esa diferencia la encontramos, hermanos, aquí. Bernabé tomó a Marcos y Pablo escogió a Silas. Y Silas fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí podemos ver la voluntad de Dios. Hermanos, podemos, si quiere, desglosarlo palabra por palabra y meternos a fondo para ver que es Dios el que se está manifestando de esta manera. Encomendado, dice, ya me perdí, por los hermanos a la gracia del Señor. Lo voy a desglosar un poquito nada más. Prácticamente, digo, para efectos prácticos, es la iglesia quien escogió por mayoría a Silas, hermanos. No menciona que encomendaron a Bernabé y a Juan Marcos. No menciona que fue por la gracia de los hermanos encomendados a la gracia del Señor. No dice eso. De Pablo y Silas sí dice. Y salieron a la gracia del Señor y pasaron por muchas ciudades. Quiero mencionar nada más algunas ciudades con la letra P. Mire, Pafos, Panfilia, Perge, Pisidia y puerto de Atalia o Atalía. Para ver cómo están. Ya de Bernabé y Juan Marcos no se dice nada. La historia da el seguimiento a Pablo y a Silas. Presupuesto asignado. ¿De dónde saco esto? Pues me lo saco de la manga, yo creo, porque, mire, presupuesto asignado por los hermanos de la iglesia. Estuve viendo varios pasajes. Dice, todo proyecto requiere un presupuesto. Todo proyecto requiere un presupuesto. La palabra encomendado habla de un aval, de una recomendación. La palabra encomendado, que está aquí, en el versículo 40, viene del griego paradidomi, que significa ceder, confiar, enseñar, entregar, exponer, transmitir, dar. Entonces,
si vas a encomendar, tienes que respaldar la encomienda. Tienes que entregar, tienes que apoyar esa encomienda. Proyecto planeado y preparado paso a paso. Muy bien, dijimos entonces, no hay proyecto si no hay presupuesto. Muy bien, para que haya un buen proyecto, hermanos, tiene que haber un proyecto planeado y preparado paso a paso. No vamos a dar detalles de esto, pero sí por lo menos en una forma general. En este proyecto de Pablo, volvamos a visitar a las iglesias. Mire, un proyecto planeado, preparado, paso a paso. ¿Qué proyecto es? Tenemos que ir pensando en misiones. ¿Qué proyecto queremos? ¿Qué proyecto vamos a dar? ¿Qué proyecto es? ¿Cuál es el propósito del proyecto? Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué proyecto es? Ok, un ejemplo, un viaje misionero o apoyar a un misionero. Muy bien, ¿cuál es el propósito? ¿Ganar almas? ¿O que el misionero gane almas y expanda el reino de Dios? ¿Quién encomienda ese proyecto? Bueno, lógico, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Tal vez a uno solo se le haga difícil. Pero, hermanos, cuando es la iglesia, hermanos, entre todos, en comunión, en oración y con apoyo, hermanos, se puede, hermanos. La iglesia es la que encomienda. ¿Cuándo? No sé. Había pasado un año, o menos, o mínimo un año, y Pablo ya quería hacer el segundo, para ver cómo están. ¿Quiénes? Bueno, si es un viaje misionero, no sé, los jóvenes, algún grupo de varones, la femenil, o algunos hermanos, o el pastor, menos, se puede hacer un proyecto. ¿Quiénes van? ¿Quiénes? ¿A dónde? Bueno, menos, a donde Dios nos diga, a donde Dios quiera. Hay que orar. ¿Cuánto? Bueno, hemos aprendido con la poca experiencia que tenemos, es que antes de hay que hacer un presupuesto para ver con qué vamos o cómo vamos a ir. Este año pasado, los jóvenes de nuestra iglesia, al mando del hermano Aarón García, hicieron un proyecto para ir a un campamento a Mérida y se esforzaron, lo planearon, fechas, lugares, cómo, se esforzaron, vendían hamburguesas, hacían esto, hacían otro, sacaron fondos, pagaron su pasaje y fueron, hermanos. Fue de bendición para ellos y para quienes fueron visitados también. Hermanos, ¿cuánto? Todo cuesta, pero se puede, hermanos, se puede. ¿Cuál es el propósito final? El propósito final deseado de este tema. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Bueno, siempre va a ser, hermanos, ganar almas para Cristo. Proclamar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo el Salvador. ¿Cuál otro propósito hay? Visitar a los hermanos para ver cómo están, apoyarles, animarles. ¿Qué les falta? Y me gusta lo que dice aquí, al final, confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias. Agradecemos a Dios por la iglesia bautista Dios con nosotros. Hermano David García, pastor David García, porque ellos nos cobijaron, hermanos, y nos organizaron como iglesia.
y estamos muy agradecidos con Dios y con ellos. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo y organizar iglesias. Yo creo que ese es un buen proyecto. A largo plazo, si quiere, o a mediano, no sé, lo que Dios diga. Pero tenemos que ir pensando, hermanos, en misiones. Y después que organicemos iglesias, visitarles, confirmándolos y animándolos, como dice aquí, confirmando a las iglesias. Concluyo, mis hermanos. Amados hermanos, siempre he dicho que el corazón de la iglesia son las misiones. Las misiones son el motor que hace que la iglesia se mueva, se motive, se mueva al compás de la voluntad del Señor. Por lo menos ya debemos estar orando, hermanos, fervientemente por algún lugar o por algún misionero o cómo Dios quiere que trabajemos o apoyemos o iniciemos una obra. Yo sueño con eso, hermanos, de una manera personal, de veras. Es mi sueño y lo comparto, porque quisiera que fuera el sueño de toda la iglesia, que todos los miembros estuviesen involucrados, hermanos, de alguna manera, por mínima que sea, en el ministerio misionero. Y que nuestro Dios, hermanos, es mi oración, que nuestro Dios les permita experimentar en carne propia un viaje o una participación especial en la obra misionera. Por lo menos, el día de hoy, ya aprendimos algunos elementos. Hermanos, sí se puede. Por eso mencioné, es tiempo de pensar en misiones. ¿Cuándo? No sé, Dios sabe. Pero tenemos que ir pensando, tenemos que ir orándonos. Que Dios nos use para su gloria. Oramos. Señor, en esta hora quiero agradecer la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque en tu bondad, en tu misericordia, nos permitiste un año, el primer año. Y, Señor, no permitas que decaiga ese ánimo, Señor, desde tu iglesia, de pensar en grande, Señor, para gloria tuya, de pensar en la obra misionera. Ayúdanos, que nada nos pueda hacer decaer, ni siquiera, Señor, esta pandemia nos puede detener para continuar tu obra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en la vida y en el corazón de cada hermano, de cada hermana que está escuchando este mensaje, esta oración. Y, Señor, que se puedan comprometer, no con tu iglesia, no con el pastor Cristóbal, no conmigo, sino contigo, Señor, a darte la gloria a través de la obra misionera, por mínimo que sea nuestra aportación. Hermano o hermana, interrumpo mi oración para hacer una invitación. Hermanos, tenemos que estar orando por lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es tiempo de pensar en misiones, o por lo menos en algún misionero. Hermanos, pongámonos en oración
y que el Señor nos ayude a comenzar, a iniciar, a apoyar, a engrandecer su reino. Y mi hermano, mi hermana, usted puede hacerlo, usted puede apoyar. Si Dios puso esto en su corazón, ahí en su lugar, mi hermano, mi hermana, yo le pido, levante su mano y diga: amén, Señor, cuenta conmigo, Padre. Yo voy a hacer lo posible para engrandecer tu obra desde mi iglesia. ¿Puede usted decirle amén? ¿Cree usted que se puede hacer? Es tiempo, hermanos, de empezar en misiones. Y si algún hermano levantó su mano, o hermana levantó su mano, que Dios le bendiga y que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir su propósito en nosotros y en nuestra iglesia. Padre, gracias por permitirnos, Señor, tomar decisiones y comprometernos delante de ti. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de sus miembros y los que no son miembros, pero aquí están, Señor. Pero especialmente, Señor, bendice a aquellos que desde su hogar, desde donde nos estén viendo, levantaron su mano y dijeron amén a esta invitación para gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Antes de terminar, en este sermón, yo usé muchas palabras con la letra P. Por medio del Face o por el WhatsApp que tienen mío, a la persona que se aproxime, a la primera persona que se aproxime, a cuántas palabras con la letra P mencioné, le voy a obsequiar un libro de un servidor de las frases misioneras. Así que, nada más para que tengan un poquito de qué hacer. ¿Cuántas palabras con la letra P? El primero que se aproxime se lleva un libro. Dios le bendiga, hermanos, y ánimo.